Cuando una persona es abusada, energéticamente ocurre como ocurre con el himen tras la primera penetración en una mujer, que se desgarra una fina capa de protección que nos cubre a los seres humanos, y el desgarro ya no es reparable. Está roto para siempre. Se puede coser, pero solo serán remiendos frágiles que tarde o temprano volverán a romperse por algún lugar, cual cicatriz de herida que se remueve y duele con los cambios de tiempo. Es un desgarro invisible del alma. Y no es malo tener desgarros en el alma, pues la vida está hecha de muchos momentos diferentes que siempre dejan rastro en nosotros y nos determinan para el resto del vivir. Lo complicado es que esos agujeros filtran nuestra amargura hacia afuera y permiten que pasen sin desearlo energías adversas de abuso en muchas otras situaciones de la vida. Así es, las personas abusadas son, o somos, vulnerables para siempre. Están expuestas a través de su desgarro. Destilan debilidad, sensibilidad, apertura, dulzura, tristeza. Así que, como en el teatro ponemos un foco sobre el actor que interpreta a un personaje, así quisiera yo, Carol, aportar claridad sobre esta realidad casi siempre ocultada. Esa es mi intención. Este libro pretende que personas heridas de abuso se puedan abrir a la posibilidad de disfrutar de una vida sana y sin rencor. Para ello, tenemos que hablar y dar que hablar, hacer ruido y molestar, romper el silencio y escandalizar con algo que sigue siendo tabú, aun siendo injusto e indecente. Es urgente sacar las historias a la luz, destapar lo que pasó. Yo me propongo contar muchas cosas en estas páginas y crear el escenario donde la verdad brille y nos haga profundamente libres. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Ya mi voz garrasposa no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado. Agradecemos mucho a Julia Fernández, que ha sido la persona que ha hecho esta locución, que es muy amiga de Carolina, es periodista, trabaja en Televisión Española, es la voz corporativa de Televisión Española. En Madrid nos pudo acompañar por el tema de la distancia, pero por motivos laborales, aunque ella de cuerpo y de espíritu, bueno, de espíritu está aquí, pero no ha podido venir, sobre todo por incompatibilidad de horarios. Le agradecemos mucho que haya querido hacerse presente con su voz, que realmente nos está transmitiendo, creo yo, esperanza. En esta presentación, pues nos ha acompañado Toño Casado, con esta música que acompaña las palabras, todo uno. La música realza la palabra acompaña la música. Toño es sacerdote de la Diócesis de Madrid. Lo conocemos quizá más fuera de la diócesis por su nivel, por su dimensión artística. Él es el compositor de 33 el musical, que quizás su obra más famosa, más extendida. También tiene otros musicales, Via Crucis. También el más reciente es Soledad, ¿no? Sueños. Y le agradecemos enormemente estar aquí, por el esfuerzo también de desplazarse en una tarde soleada como esta, que yo he vivido 2 años en Granada y yo creo que nunca he visto llover tanto en Granada. Entonces, muchas gracias, Toño, por hacerte presente aquí entre nosotros y transmitirnos también la belleza del arte. Es también ilustrador, con sus dibujos, que están, como veis, por la sala, distribuidos. También tiene su sentido y hablaremos en la presentación sobre ellos. Y voy a pasar a presentar a las personas que van a intervenir en esta presentación. En primer lugar quiero presentar a Pablo Fernández. Puedes pasar.
Pablo, compañero de Carolina, pues educador y más que educador es acompañante de vida, acompañante de corazones, también es artista. Yo creo que la vía de la belleza, la vía pulcritudinis, es quizás la más inmediata, junto al amor, que viene a ser lo mismo casi, de acceso a Dios. Entonces, muchas gracias, Pablo. Ahora dialogaremos esta tarde un ratito. Presento a Carolina, que tiene poco que presentar porque la conocéis todos. Carolina es la autora de la obra. Lo mejor que se puede decir de Carolina, de todo su currículo y su experiencia, más allá de su labor profesional, filóloga, y también ha viajado por muchos países, conoce muchas culturas, pero lo mejor que se puede decir es que lo que podría ser un negro lo has convertido en blanco, por así decirlo. Es decir, le has dado luz a la oscuridad, no solo a la tuya, sino a la de todas las personas que te rodean, y eso solamente lo hacen las personas que se dejan ser instrumentos de Dios, porque de otra forma es imposible hacerlo. Entonces, muchas gracias, Carolina, por poner tu ser, tu persona, al servicio de todos y vehicularlo a través de esta publicación. Muchas gracias. Y me presento yo, aquí soy quizá el que menos cuenta, soy Javier Navarro, el director editorial de PPC. Nosotros en PPC, desde hace ya muchos años, queríamos dar a la Iglesia española, sobre todo a la Iglesia española, herramientas teológicas, psicológicas y pedagógicas para abordar el tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Y no solo los abusos sexuales, sino también un concepto más amplio de abuso, abuso de poder, abuso de conciencia, que son la punta del iceberg pues, de una eclesiología de poder, de una eclesiología donde las formas de acompañarse mutuamente pues, pueden derivar en comportamientos muy tóxicos. Tu obra, Carolina, es una pieza clave en este catálogo editorial por todo lo que vamos a ver esta tarde. Entonces, muchas gracias por la obra y gracias a ustedes por querer estar aquí en este acto. Somos una familia, la familia de la humanidad, pero yo creo que a todos nos une también la fe. Entonces, muchas gracias por venir. Bueno, y vamos a organizar el acto más o menos de la siguiente manera para que vayáis midiendo si nos estamos alargando o no. Va a haber una ronda de intervenciones, vamos a ver algún vídeo, después seguiremos a raíz de ese vídeo dialogando un poquito más, con música, intercalando música. Finalmente os daremos la voz para que podáis hacernos alguna pregunta, alguna cuestión o incluso dar algún testimonio, como queráis. Y por último acabaremos con una canción, ¿verdad? Bueno, pues la primera pregunta en este tipo de actos es obvia, creo yo. ¿Qué te llevó, Carolina, a escribir este libro? Pues te diría que Dios, pero es como muy fuerte decir eso, ¿no? Hace un tiempo publiqué otro libro que está ahí fuera, A Contraluz, en el que en un capítulo muy pequeño, que aprovecho que no está aquí mi familia para decirlo, un capítulo muy pequeño, porque es un capítulo muy doloroso, puesto que hablaba de mi abuso, de mi propio abuso y de la sanación del mismo. Fue pequeño porque mis padres viven y sabía que lo iban a leer, pero sí que en ese capítulo hablé o quise resaltar que el perdón, que en un momento dado de mi vida me encontré con mi abusador de cuando era pequeña y tuve una experiencia casi mística en la que me llovió el perdón. Yo lo digo así, me llovió porque no es algo que yo decidiera. Quizás es algo que sí que había anhelado mucho, tener esa liberación del peso que cargaba conmigo, pero no lo hice conscientemente, sino que fue él el que me regaló que yo pudiera perdonar. Entonces, a raíz de ese capítulo, Javi, que me preguntas, pues fue muy curioso y muy mágico porque mucha gente leyó ese libro, era un libro muy fácil de leer, hay gente por aquí que me ha dicho, estoy leyendo el primero, pues era un libro muy, muy ligero y
Y muchas personas, y no os podéis imaginar hasta qué punto cuántas, se acercaron y me dijeron de diversas maneras: Carol, a mí también me pasó y ojalá pudiera sentirme como tú, de liberada, ojalá pudiera perdonar. Personas que no se lo habían dicho nunca a nadie, o que se lo habían dicho a una persona, o eso, que de repente les había venido y lo habían olvidado mucho tiempo antes. Y Javi, pues empezó a pasar el tiempo y un día, uno de esos días en los que sientes que tienes, o sea, que algo te está llamando, hablé con 3 personas por 3 cuestiones diferentes y los 3 me hablaron de su abuso. Y entonces yo llegué a casa, Javi, y le dije a Pablo: Pablo, yo creo que Dios me quiere decir algo, porque yo siento que esto no... ¿Qué hago yo con toda esta información? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con esto? Y recé mucho tiempo. Medité, recé, hice mis silencios. Y una mañana, en esos momentos míos de oración, le dije: Pablo, yo lo que siento es que, ¿verdad? Tú lo puedes decir, es que tengo que escribir. Tengo que escribir sobre este tema y tengo que darle luz y tengo que poner el foco sobre ello. Tengo mucha vergüenza porque yo no soy psicóloga, yo no soy especialista en nada, soy una mindundis que no sabe casi de nada y no sé si lo que voy a hacer va a servir para algo, pero yo me voy a poner. Entonces me puse a escribir. Volví a hablar con personas con las que había hablado antes y comentarles: pues mira, estoy pensando escribir sobre este tema. Lo primero que salió fue lo que ha leído Julia, la introducción del libro. Y muchas de esas personas pues dijeron que querían colaborar, que querían dar su testimonio. Varias de ellas incluso poniendo su nombre, que yo ahí las protegí y dije: no, de tu nombre y tus apellidos, no. Esto no es un tema de exposición pública, sino es un tema de buscar la sanación nuestra y mía, de ellos, chicos y chicas. Y bueno, pues así surgió. Te voy a hacer otra pregunta a ti y después dialogamos con el resto. Efectivamente, el libro, cuando ustedes lo vean y lo ojeen, está estructurado con testimonios. Están intercalados bastantes testimonios de estas personas que son, por lo que nos has contado, quienes te iluminaron para escribir este libro. Has dicho una palabra, creo que la has dicho, y si no me la he imaginado yo, que ha sido terapéutico para todos. Entonces, ¿puedes explicarnos un poquito cómo ha sido ese diálogo con estas personas, en que habéis centrado el punto de redacción, de interlocución, y seguramente ahí se esconde la hipótesis principal del libro, digo yo? Entonces, si nos puedes explicar cómo ha sido ese proceso. Bueno, es que ese proceso fue como... Yo ahora mismo ni lo recuerdo, o sea, os prometo, me puse a escribir y iba como que fluyendo. Bueno, voy a decir una cosa antes. Es que hay gente de pie y aquí hay 2 bancos que están vacíos y entonces vais a estar mejor. Si viene alguien más, pues que se siente por aquí, ¿vale? Muy bien, Raúl, gracias. María Ángeles, aquí está tu sitio. Bueno, mira, fue como todo muy fluido. Y el proceso de escritura no sé cuántos meses llevó, no sé, entre 3 y 5 te diría. Ahora lo recuerdo como muy vago, pero sí que sé que fue como todo fluyendo mucho. Tenía una idea, la escribía y de repente aparecía un testimonio, gente que a veces, que algunas de las personas no las conocía previamente. Aparecía un testimonio y decía: ah, vale, pues esto es lo que este testimonio tengo que poner para ejemplificar esta idea. O fue todo muy fluido. Y a nivel terapéutico fue muy bonito porque con cada persona que hablaba teníamos una entrevista o 2, lo que necesitáramos, los dos, yo he llegado con todos los testimonios, con todos. Les escuchaba, aplicaba una cosa que aprendí en Madrid en un curso de acompañamiento que decían:
que hay que hacer silencio para escuchar. Entonces hacía mucho silencio para que la persona expresara y sacara de sí lo que necesitaba sacar. Luego me iba a casa y no lo escribía inmediatamente, sino que dejaba pasar unos días y lo reposaba en el corazón y lo rezaba. Y ya cuando me sentía yo preparada, porque claro, eso era como, pues eso, en tu corazón, no sé cómo expresarlo, pero golpes de corazón. Y lo escribía y después se lo enviaba a ellos para que lo leyeran. Y eso pues era muy mágico también, porque decían, o sea, de no haberlo comunicado jamás a algunos de ellos, ni haberlo hablado en voz alta jamás a algunos de ellos, a leerlo escrito, claro, pues para ellos era muy impactante. Muy impactante, pero a la vez muy sanador. Me acuerdo que Laura, que vamos a escucharla hoy en el testimonio, decía, es que es como si me hubiera explotado el corazón y de repente me hubiera liberado después de leerlo. No te puedo explicar mucho más, era como esa magia, ¿no?, de la comunicación, el compartir ese dolor, esa vida, esa esperanza, esa necesidad de volar todas las personas con las que pude compartir, y lo que tenemos todos en común es que queremos ser felices. Bueno, lo que nos ha contado ahora Carolina, me recuerda una anécdota del viernes pasado, por analogía, no que sea similar. Hubo una presentación de otro libro y previamente organizándola con el equipo técnico, uno de los técnicos me dijo, acabo de ser padre, y estaba pletórico. Y yo, que he sido padre relativamente hace poco, pues compartíamos como una sintonía vital. Entonces yo entiendo que esos son los golpes de corazón. Tú compartías con las víctimas, sí, realmente son víctimas. Golpes de corazón de situaciones que entroncaban y que os entendíais perfectamente. Pero no es lo mismo ser padre que compartir este tipo de experiencias. Y indudablemente, Pablo, tú ahí tuviste una labor crucial, me imagino, porque eres la sombra, el acompañante, el compañero de Carolina. ¿Tú nos puedes explicar cómo acompañaste a ella en todo este proceso? Porque no debió ser fácil, bonito, pero también debió ser duro. Sí, es lo que acabas de decir, bonito y duro. Porque claro, cuando vives con una persona que además te explica lo que ha vivido y el abuso que ha tenido, pues ilumina también muchas de tus propias oscuridades, ¿vale? Entonces, para poder acompañar adecuadamente a Carol, primero tengo que mirarme yo, porque igual que en esta sociedad somos muchos abusados, somos muchos abusadores. Entonces, ¿cuántas veces yo he abusado a muchos niveles de muchísima gente? Y cómo ese foco, donde hay luz no hay oscuridad, ¿no?, se pone directamente en tu persona. Porque cuando alguien viene a ver tu casa no le enseñas el trastero. Tú le enseñas el recibidor, le enseñas el salón, pero todos tenemos un trastero y yo también. Entonces, claro, dices, wow, empiezas a ver cómo puedes hacer para levantar a una persona. Porque también aparece que puede ser instintivo, ¿cómo llamarlo?, una tentación, y es abusar más. Claro, alguien se ha beneficiado de su abuso, yo puedo seguir beneficiándome, puedo ser su pareja y aprovecharme de que encima soy una persona que ha sufrido abuso, bien para mí, por así decir, ¿no?, egoístamente hablando, pero todo lo contrario, tienes que abajarte mucho para que la otra persona pueda intentar subirse. Entonces tiene que haber como una especie de equilibrio en el que yo conscientemente decido hacerme un poco más pequeñito para no ser tan yo y poder acompañar a ti, para que ella entonces pueda empezar a subir, empezar a superar. Yo voy a tu lado, mi historia no es tan importante porque la tuya es la que necesita sanación.
mi historia puede esperar un momentito, que no pasa nada, ya habrá un momento más adelante, que ya ha tenido mucho tiempo, para que tu historia pueda renacer. Entonces ahí yo creo que es un proceso muy bonito, mucho de descubrir las propias oscuridades que uno tiene y decir, vamos juntos, yo no lo había hecho nunca. Entonces pues lo tienes al lado, es la persona que más quiero en mi vida, pues vamos a trabajar en ello, ¿no? ¿Puedo hablar? En esta presentación yo quería que Pablo estuviera porque aquí hay personas que acompañan a otras personas que son víctimas de abuso y hace falta saber. Entonces yo le dije a Pablo, yo quiero que hables y que digas qué es lo que has hecho. Una de las principales cosas que hizo fue eso, a bajarse para que yo pudiera brillar, para que yo pudiera estar, pero muchas cosas más. O sea, en el libro sí que comento el tema de la escucha, que además aquí hay gente de la red de acompañamiento que lo hablamos mucho, ¿no? Tan importante. O sea, tenemos que hacer silencio y escuchar. Y no todas las personas abusadas encuentran un lugar seguro, que puede ser tu marido, tu amigo, un acompañante, un lugar seguro donde poder hablar, llorar, expresar, volver a llorar, volver a expresar, volver a reír, compartir, porque la sanación de un abuso es un proceso muy largo, no se hace en un día, es un proceso. Os he contado antes como la experiencia esta mística que yo tuve de perdón, pero para llegar ahí hubo muchos años de todo, de sufrimiento, de toma de conciencia, ¿no? Incluso hasta llegar a escribir un libro, o sea, son muchos años de trabajo. Y luego hay que ser muy cuidadoso. Hay muchos niveles, por ejemplo, a niveles de pareja, sabes que el tema sexual es un punto que hay que tratar con mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque ha habido un abuso previo. Entonces, tienes que ser muy consciente, tener mucho cuidado y pensar, pues, a lo mejor yo he tenido otro tipo de parejas, pero es que mi pareja, con la que quiero compartir mi vida y mi propia sexualidad, tiene unas características que tengo que respetar, que tengo que conocer y caminar juntos, ¿no? En eso. Entonces es muy importante ser cuidadoso, ser muy cuidadoso y tener eso, mucho cariño, mucho respeto, mucho cuidado. Tu última intervención me ha recordado lo de que somos templos del espíritu, ¿no? Somos como terreno sagrado, unas personas para las otras, y pisar con mucho cuidado cuando nos acercamos a las personas. Yo le quería preguntar a Antonio, él como sacerdote y artista, ¿cómo vives el acompañamiento de las personas que son terrenos sagrados desde tu vocación? No sé si funciona el micro. Sí, funciona. A ver, somos, la especie humana, somos especialistas en hacernos daño. ¿A que sí? En todos. En casa, en las familias, a nivel grande, a nivel guerras, a nivel... Imaginaros, cuando hay una guerra, ahí se dan montones de abusos, de violaciones, la humanidad pierde auténticamente el norte y se hacen cosas terribles, ¿no? Y luego después también en las familias y en las casas, entre las parejas, los jóvenes, en clase, en el instituto, en el deporte, pues hay montones de momentos en los que la gente hace daño. En la cultura del abuso es algo que está debajo de nuestra sociedad como algo que nos toca a todos de alguna manera, ¿no? Yo creo que la Iglesia, sabéis que está haciendo una apuesta fuerte, aunque a veces es complejo, porque hablo de la Iglesia es una institución muy complicada. Todo el mundo lo tiene clarinete, ¿no? No es una pequeña parroquia. La Iglesia está en todo el mundo y tiene una historia muy larga y a veces va despacio, a veces te hablo como institución, ¿no? Pero ahora la Iglesia sí que quiere dar un paso grande para reparar a las víctimas. En Madrid, por ejemplo, hay una cosa que se llama Repara, que es todas las personas que han sufrido algún abuso de tipo sexual o de cualquier tipo, pueden ir allí, ya sea de parte de la Iglesia o de lo que sea, en su ámbito familiar o deportivo, laboral, y la Iglesia les ayuda.
también quieren hacer un esfuerzo, hoy lo decía el Luis Argüello, de que incluso los casos, aunque hayan prescrito, aunque se hayan muerto ya los abusadores, aunque ha habido una época en la que todo se tapaba, ¿sabéis? Se tapaba todo, y ahora sin embargo en la Iglesia, sobre todo con el Papa Francisco, que fue el gran impulsor, pues decir, aquí hay que levantar todas las alfombras que haya y afrontar los casos con valentía, defender a las personas, y luego las personas que han cometido alguna cosa de estas, pues que rindan, o sea, que den cuentas ante la justicia religiosa, por así decir, el derecho de la Iglesia y el derecho civil también. Entonces eso es la Iglesia lo que quiere hacer. Yo acompaño a la gente que viene, pues que tiene muchas heridas, no soy experto en eso, ni mucho menos, pero sí que intentas acompañar a la gente y dirigirlas a los sitios donde más les pueden ayudar. Sabiendo sobre todo, mira, a mí una cosa que me encanta de este libro, que es el tema de la reconstrucción y la compasión. O sea, mirad que el tema de los abusos siempre, yo cuando digo, Carolina ha escrito un libro, lo que es sobre los abusos, y todo el mundo, ¡wow! Claro, dice, ¿quién se pone a leer eso? Y sin embargo yo les digo que no, es cierto que es duro, pero que es cierto que te hace, o sea, que propone una línea de reconstrucción, pero para todos, ¿sabéis? Porque yo también pienso, están por un lado todas las miles de personas que han sido abusadas, millones de personas, pero luego después hay el tema de los abusadores. ¿Por qué se da? ¿Qué se hace con esas personas? ¿Los matamos a todos? Porque vayan todos a la cárcel y se pudran y ya. O habrá que ver qué pasa en esas mentes, en esas cabezas, qué pasa, qué situaciones, qué educación. Yo no estoy quitando aquí culpabilidad ni nada, sino decir, ¿se puede reconstruir a las personas que han hecho el mal? Os lo dejo también ahí. Dios piensa que sí, os lo digo así también. Una cosa es, lo digo, el perdón, y el perdón también es curación para todos. Es algo, una cosa compleja. Y con esto no es que estoy yo quitando culpabilidad a nadie, ni mucho menos. Pero yo también me pongo en... Hay uno de los dibujos que... ¿Veis los dibujos que hay ahí? Hay uno de los dibujos en los cuales ese justo que está ahí. Fijaros que las personas que son abusadoras se da muchísimo el caso de que han abusado de ellas de pequeños también. No han sufrido casos de abusos. Entonces, el niño abusador que está en amarillo, veis que puso solo 3 colores. El amarillo es la luz, el negro es la oscuridad y el rojo es el dolor. Y es un misterio también el por qué la gente pues sigue esa cadena de dolor, ¿no? Pero bueno, como digo, son muchas cosas para pensar, para reflexionar, y ahí os lo dejo, ¿no? He hablado mucho. Un cura con un micro es muy peligroso. Lo sabéis. Justo iba a completar, hablo en el libro que Toño lo refleja en ilustraciones, bueno, que sepáis que mis libros y las ilustraciones de Toño son como la mitad, ¿vale? Así lo siento yo. Pero hay un capítulo que habla de cadena de abuso, y no solo en los abusadores. O sea, es verdad que hay muchos abusadores que en su día fueron abusados y que aprenden ese medio de relación como una relación lícita. Pero también ocurre que las personas abusadas reiteran en su ser abusadas, incluso generaciones posteriores, sus hijos, sus nietos también son abusados. Esto es una de las hipótesis del libro. Necesitamos sanar para frenar la cadena del abuso, tanto de un lado como de otro, porque yo estoy segura que los abusadores también sufren, y mucho. Entonces, y para cortar esa cadena del abuso, es necesario invertir en otro tipo de cultura. Antonio hablaba antes de la cultura del abuso, y es necesario invertir en la cultura del cuidado y la cultura del amor. Si quieres lo dejamos ahí, luego hablamos de eso. Bien, Toño ha dicho que hace alusión al Papa Francisco, que aunque jurídicamente un delito prescriba, pero realmente los efectos del abuso pues no prescriben. Se pueden sanar, se pueden curar, pero ahí están.
Habla en tu libro de muchas personas que han gestionado su abuso de la infancia en la vida adulta, y ahora vamos a escuchar un testimonio también de una víctima, una chica que también ha sufrido abusos, Laura Baños, y a raíz de su testimonio después iniciaremos otro pequeño diálogo entre nosotros. Me gustaría... Laura quería estar aquí sí o sí, pero tiene un embarazo muy deseado, de alto riesgo, vive en Barcelona y íbamos a hacer una videoconferencia porque no podía volar por el embarazo, pero no era posible, así que nos ha mandado un vídeo con todo su amor y quiero poner el énfasis en su valentía, porque desde que escribimos gracias por venir, chicas. Desde que escribimos el libro que se me ha ido, Laura siempre quiso hablar en las presentaciones. Me decía, llévame a todas las presentaciones. Digo, pero ¿estás segura? Quiero hablar en todas. Forma parte de mi proceso y además quiero que lo escuche mucha gente para que no vuelva a ocurrir. Así que la quiero poner en supervalor, ¿vale? Buenas tardes, mi nombre es Laura y estoy aquí para compartir un testimonio muy personal. No vengo a hablar solo del dolor que viví, sino sobre todo de la esperanza que encontré en medio de ese dolor. Cuando tenía 10 años sufrí abusos sexuales por parte de mi tío y de mi primo. En ese momento no fui consciente de lo que había pasado, era solo una niña. Sin embargo, el abuso sexual no solo deja heridas en el alma, también en el cuerpo. Muchas veces, sin entender por qué, empezamos a rechazar nuestro cuerpo, a descuidarlo, a no querer mirarnos ni querer que nadie lo mire. En mi caso, el dolor se manifestó en forma de subida de peso, de dejar de cuidarme, de quererme a mí misma. El cuerpo se convierte en un campo de batalla donde se refleja el trauma. Pero poco a poco, con ayuda y mucho amor, también el cuerpo puede volver a ser casa, volver a ser seguro. Fue muchos años después, cuando empecé a tener mis primeras relaciones sexuales, que algo dentro de mí se rompió. Empecé a recordar, a entender, a sentir el peso de algo que durante años había enterrado, en silencio. Me bloqueaba y mi cerebro me llevaba a peor lugar donde he estado, la habitación de mi tío. A partir de ahí comenzó un camino duro, pero también profundamente sanador. Un camino en el que no he estado sola. Dios, con su infinita paciencia, ha ido poniendo personas en mi camino que me han ayudado a enfrentarme a la herida y a caminar hacia la vida. Terapeuta, amigos, familia, mi marido, acompañantes espirituales, personas que me han escuchado sin juzgar, que me han sostenido en los días más difíciles y que me han hecho sentir que yo no era solo lo que yo me había pasado. Mi familia y mis amistades han respetado siempre mi proceso. Nunca me presionaron, nunca me exigieron nada, solo estuvieron con amor. Y eso ha sido un regalo enorme. Pero también he aprendido que a veces, incluso dentro de la familia, es necesario romper el silencio, poner palabras a lo que duele, nombrar lo que durante años fue callado. Y yo lo hice. Fui capaz de enfrentarme a uno de mis abusadores. Le dije lo que me había hecho, y también lo haré con mi familia. No fue fácil, pero fue profundamente liberador. Romper el silencio no es fácil. Da miedo, duele, remueve. Pero callar aún duele más. El silencio protege al abusador. La palabra protege a la víctima. Romper el silencio no es un acto de amor propio y de justicia, y es también el primer paso hacia la libertad. Romper el silencio sobre los abusos sexuales dentro de la familia puede parecer que rompe la unidad, que divide, que duele. Y a veces, sí, hay personas que se alejan y relaciones que cambian. Pero callar para proteger a la familia solo perpetúa el daño. Hablar de los abusos sexuales no es traicionar a la familia ni al pasado, es comenzar a sanar. Cuando nombramos lo que pasó, recuperamos nuestra dignidad y abrimos la puerta a la verdad. Hablar es una forma de sanar, de hacer justicia y de construir una nueva manera de ser familia, más libre, más verdadera, más humana. En todo este proceso me he sentido sostenida por el amor de Dios, incluso cuando yo no podía rezar, Él estaba. Incluso cuando no entendía nada, su presencia era real, en lo pequeño, en lo cotidiano, en cada gesto de ternura que recibía. Y desde ahí
desde esa fe sencilla, fue naciendo en mí la posibilidad de perdonar, de aceptar mi historia, de entender que aunque el dolor forma parte de mí, no tiene la última palabra. Hoy puedo decir que soy una mujer en paz, que he aprendido a vivir con alegría, que se puede mirar hacia adelante con ilusión, con confianza, con ganas de vivir. Porque la valentía y la esperanza no borran el pasado, pero sí nos da una nueva manera de habitarlo. Porque el dolor no define mi identidad, la define el amor que me sostiene. Para acabar me gustaría citar un evangelio que me toca profundamente. Es cuando Jesús va a la casa de Jairo, cuya hija ha muerto. Y cuando todos lloran, Jesús dice: no está muerta, está dormida. Y la toma de la mano y le dice: Talita cum, que significa: niña, a ti te lo digo, levántate. Así me sentí yo al superar el trauma, como si Jesús me hubiera tomado de la mano y me hubiera dicho: tú no estás muerta, estás viva, levántate. Y por eso estoy aquí hoy, porque gracias a ese amor de Dios y de cada una de las personas que me ha puesto delante de mí, soy la Laura que soy actualmente. Hoy además vivo un momento especial. Llevo entre de mí a María, y este nuevo comienzo me llena de esperanza y de compromiso. Me comprometo con mi hija que en nuestra familia no habrá secretos que duelan, a educarla en la verdad y en la confianza, a prevenir el abuso sexual desde el amor y la libertad, y a enseñarle que siempre tiene derecho a decir no. Quiero que crezca sabiendo que su voz vale, que su cuerpo es suyo y que siempre será escuchado. Finalmente, me gustaría dar las gracias a Carol porque con este libro escrito con tanta valentía y sensibilidad da voz a muchos testimonios en los que conseguimos darle luz, verdad y esperanza. Hay gente que espera dormida que un beso de amor les despierte. Hay gente que pasa la vida con ojos llenitos de muerte, viajeros en metros sin sueños ni estación donde llegar. Gorriones con alas de hierro sin volar, y el tiempo me arrastra y me lleva como esos viajeros dormidos. Torrentes me alejan y alejan hacia el callejón del olvido. Y aún sigo soñando contigo, que me vienes a buscar. Y un beso de nuevo me vuelve a despertar. Despertar y sentir nacer la primavera, nuevos tiempos de sol para sonrisas viejas. Y volver a creer que es verdad, que hay un beso de amor para mí. Y volver a creer que es verdad, que tan solo tu amor me salvará, me salvará. No entiendo de este laberinto donde tanta gente he perdido, agendas que borran mi nombre, amigos que no son amigos. Les das tus canciones partidas y tu vida como un pan, tu llave secreta del alma ahora es su puñal.
una triste madrugada y miles de pasos perdidos, y un náufrago busca su tabla en horas de luces y ruidos. Me arrojo a los brazos de un pozo para poder olvidar, y cierro los ojos rezando, y mí en el laberinto esperando que me vengas a buscar, y un beso de nuevo me vuelva a despertar. Bueno, después del testimonio de Laura y el acompañamiento a la canción de Toño, a mí me venía a la mente, como estoy sentado y veo hacia allá, por lo que veo el crucifijo. Entonces, me ha venido a la mente la paradigmática y a la vez contradictorias dos palabras del pregón pascual de Feliz la culpa. Una cosa curiosísima, Feliz la culpa. Un libro que, a pesar de ser un libro de abuso, es un libro de esperanza, un libro de alegría. Y quería coger este clima de Feliz la culpa para hacer ya la transición de lo que es la realidad que habéis comentado hacia la obra literaria, hacia el libro. Y la transición la quería hacer, o empezar la primera reflexión contigo, Pablo, porque de lo que has dicho antes extraigo algunos titulares: saber escuchar, humildad, terreno sagrado de los demás. Cuando tú has leído por segunda o tercera vez el libro, ¿has notado que esas experiencias, sobre todo la de acompañar a Carolina, te ha hecho crecer en vuestra relación y a ti como persona? ¿Y cómo? O sea, ¿cómo esto se ha convertido también en sanador para ti? ¿O cómo el libro o los testimonios del libro pueden ser sanadores para las personas que lo lean? Pues completamente sanadores. Es un libro escrito desde la luz. El tema es duro, lo decíais antes, el tema es complicado y el tema está ahí. Lo decía antes Toño, desde los niños pequeños en el cole hasta el tío de Laura, por poner una persona, ¿no? Pero ¿cuántos conocemos aquí? Entonces es muy sanador. Yo lo he leído y un poco me he hecho abanderado de él, ¿no? No lo he escrito yo, tampoco lo ha escrito Laura, Toño parte lo ha dibujado, pero un poco mío sí es. Un poco mío sí es. A veces cuando lees un libro y el libro te toca, ese libro también es tuyo, ¿no? Pues a lo mejor el autor incluso ya no vive, en mi caso duerme a mi lado, entonces más razón. Transforma mucho. A mí me ha transformado y creo que día a día, o por lo menos eso intento, ser mejor persona. Creo que lo está consiguiendo. Porque, ya os lo decía antes, yo tengo muchas luces y muchísimas sombras. Muchísimas sombras. Entonces, el dar luz duele, pero el dar luz es súper sanador. Y entonces te hace, al menos a mí me ha hecho ser más consciente de cómo soy y querer ser un poquito mejor. Y cuando a veces me doy cuenta de los pequeños abusos que hago, a veces con mis niños en casa o con mis alumnos en clase, pues no llegan a ser abusos de ese tipo, pero son pequeños abusos en los que tú te pones, ¿no? Pues hay una luz que se te enciende porque has leído ese libro, ¿no? Porque vives con una persona que te hace, porque Carol es luz y te hace ver las cosas como son, ¿no? Yo creo que es una persona que tiene las cosas muy claras, que comunica mucho con el de arriba y es capaz de proyectarlo. Entonces eso, a los que estamos cerca, pues también nos ilumina y nos hace ser mejores, ¿no? En mi caso, sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Bien, pues es un libro de luz, como decís. Nos hacemos un poco la idea de cómo es el libro, pero Carolina, te quería preguntar realmente cómo está estructurado, cómo lo has articulado, cuando alguien lo abra, qué se va a encontrar exactamente, qué se va a encontrar en él, para que un poco conozcamos realmente cómo has enfocado la cuestión. Uy, qué difícil. Pues a ver, hay una parte, Javi, que es dedicada a los padres, a los abuelos, a los tíos, a las familias, a los educadores, que es como la parte preventiva, ¿no? En la que describo cómo se siente un niño cuando es abusado. Creo que es una parte dura además, porque nadie se pone en esa situación. Es difícil no contar lo que pasa, sino cómo se sienten los entresijos del alma de la persona a la que abusan, ¿no? Esa es una parte. Entonces, en la que hablo de que no debe haber secretos en la familia, los niños tienen que saber que en casa o en algún lugar tienen un espacio seguro para poder expresarse. Y bueno, esa es una parte, es como un poco más didáctica, más sistema preventivo. Hay otra parte bueno, la parte de los testimonios, donde con cada testimonio, yo lo que te decía antes es que tenía una idea. Quiero hablar de la culpabilidad que siente la persona abusada, imaginaros, ¿no? La persona abusada, un factor común de la mayoría de las personas abusadas, que siente muchísima culpabilidad. Pobrecitos míos, que no, imaginaros, culpabilidad. Pero es así. Bueno, pues aparece un testimonio que me ilustra perfectamente lo que yo quiero expresar con el tema de la culpabilidad. Entonces, cada testimonio, cada idea lleva un testimonio o al revés, como queráis. Se habla de abuso sexual, pues eso en la infancia, se habla de abuso sexual también en la adolescencia, abuso sexual a personas con discapacidad, pero también se habla de abusos intrafamiliares, de abusos en las parejas, en los matrimonios, de abusos en el ámbito laboral. Hay un caso también de abuso en la iglesia. Entonces, siempre, como decimos, desde el punto de vista de la luz. No quiero que eso lo perdamos de vista, ¿no? Y la última parte, bueno, y en todo eso está como intrincado cómo el trauma se manifiesta a veces de manera física en el cuerpo y emocional, en enfermedades mentales y en enfermedades físicas. Que es algo en lo que yo creo firmemente y aquí está Mamen por ahí que me dice tanto no, ¿dónde está Mamen? Que no la veo. tanto no, pero sí un poco sí, ¿no? Como el trauma afecta a la salud integral de la persona. También se habla de eso por ahí. Y la última parte, que es la parte en la que me critica la gente, que es como la parte utópica, pero para mí no es utópica, para mí es la realidad. Para poder cambiar una sociedad abusiva o que tienda al abuso o ¿sabes? O sea, lo que decía Pablo, todos ahí tenemos un puestecillo de poder y ya se nos va un poquito la olla y podemos realizar pequeños abusos o grandes abusos, ¿vale? De muchos tipos. O nos sentimos más fuertes y abusamos, o nos sentimos impunes y abusamos, ¿no? Pues para todo eso cambiarlo, que eso lo estamos viendo en las noticias todos los días, en la tercera parte habla un poco de eso, de construir otro tipo de sociedad, de construir una sociedad en la que las personas nos queramos de verdad, en la que meditemos mucho y entremos hacia adentro, y si nos equivocamos, que a veces nos equivocamos, pues sepamos ver, oye, aquí me estoy pasando, yo no puedo tratar a esta persona de esta manera, aunque se me haya ido, aunque me... ¿no? Hablamos de asertividad, de amor en la comunicación, de límites, de cuidar
cuidado del otro y de autocuidado personal, ¿no? ¿Cuántas veces se ha abusado? Las personas abusadas, es que otra cosa, claro, no lo sabéis porque claro, no habéis hecho tantas entrevistas, pero la mayoría de las personas que yo he entrevistado que son abusadas son tan buenas, que parece que llevamos aquí el cartel de abúsame. Eso también es algo que se reflexiona en el libro, que a veces hay un abuso sexual en la infancia y luego esa persona queda como desprotegida y le puede seguir abusando por muchos sitios porque está como rota. Ahí hay una fractura por la cual las demás personas ven esa sensibilidad que destila ahí. Pero hay muchas personas realmente buenas. Entonces eso un poco, no sé si te he respondido, Javi. A lo mejor he hecho mucho spoiler, pero... Ha hecho spoiler de la mitad del libro. Porque la otra mitad, según Carolina, es de Toño. Entonces Toño, aunque ya nos ha indicado antes un poquito las claves de las ilustraciones, pero quería que nos explicara un poco más en profundidad cómo ha sido tu proceso creativo. Aquí puedo hablar. Pues si os fijáis en los dibujos que están puestos, o sea, en las acuarelas que están puestas en la pared, siguen un código, ¿no? Está el abusador, que es el monstruo que aparece en la vida del niño o de la persona débil, que está llena de luz, que es blanca, ¿no? Y veis que el monstruo, ese monstruo incluso tiene corazón, no sé si lo veis. Es un abusador, pero tiene corazón, porque las personas siguen siendo personas también. Entiendo que habrá personas que son abusadores y que son así duros y malvadísimos, pero igual otras personas sufren también el haber hecho algo y se arrepienten toda la vida, como el que ha cometido un asesinato también, ¿sabéis? Hay gente, yo he estado en la cárcel 1 año, trabajando. Y entonces la gente que hay allí, hay gente que ha cometido errores en su vida, por lo que sea, y lo llevan como un peso toda la vida, pero esas personas, pues yo creo desde mi fe que merecen reconstrucción también, o sea que pueden reconstruirse también, no merecen el exterminio. Nuestra sociedad hoy en día se tiende a exterminar a todo el mundo malvado. Mira, yo el otro día en misa decía que hay de vosotros si una persona os acusa de algún delito sexual. Aunque sea mentira, da igual, ya da igual. Si sales en las redes o en algún sitio que tienes que ver algo con el sexo, ya sea de abuso a una chica, de abuso, estás muerto a nivel social. Y luego, aunque sea mentira, aunque sea tal, fijaros en ese momento social en el que estamos viviendo también, que es una cultura, por un lado, súper sexual, porque anda que en las series, las pelis, el reggaetón, todo es bastante duro, y sin embargo luego a la gente somos súper terribles, entre comillas, con eso, que no dejamos pasar una. Y habría que ver también el término de la prudencia también de las cosas, y no sé si me entendéis, porque a lo mejor hay alguno que no está de acuerdo conmigo, pero yo creo que la gente tiene que poder reconstruirse. Bueno, pues sí, yo estaba hablando de los dibujitos. Yo también, como he vivido estas situaciones, y yo ya las contaré en mi próximo libro, pero todos tenemos que ver con alguna cosa de estas en nuestra vida. Entonces yo sí que pensé en eso, en el niño, ¿no? Que es la luz, el monstruo, que es el que acusa, o sea, el que abusa, y luego después el dolor, que es el rojo. Pero el libro, tanto la portada como el final, va teniendo una evolución. Que veis que hay muchos casos de abuso que están por aquí pintados, pero hay algunos ya en el que el niño está por encima de su abusador y encima de todas las... Ahí está, ahí lo tenéis. Él logra vencer al monstruo, porque lo malo del abuso también es que uno se queda ahí en ese momento durante toda su vida, ¿no? Yo creo que estás dándole vueltas a algo que estás atrapado y ha pasado muchos años y sigues dándole vueltas como una herida muy grande que es difícil de vencer. Entonces ahí pongo a él que ha vencido y que una persona es capaz. Yo creo que las personas tenemos esa fuerza interior que nos da Dios también, para que con la ayuda y el amor de gente como Pablo, o los amigos,
o Dios, las personas que son creyentes, son capaces de reconstruirse y de salir adelante en situaciones súper difíciles, ¿no? Es verdad que hay casos tremendísimos, que es una herida muy grande y queda para toda la vida, ¿no? Porque hay gente que hace cosas atroces y terribles. Eso de, y se da muchísimo en nuestra sociedad, eso de narcotizar ahí a una y abusar entre 5 de ella, cosas, eso son cosas ya que van más allá, ¿no? O sea, y hay gente que sí que hace esas cosas. Y se han dado muchos casos en nuestra sociedad. ¿Qué estamos nosotros creando también? Es una cosa también para preguntar. Yo cuando salió aquello de la manada, yo le decía a mi parroquia, esa gente son hijos nuestros. Esos no han venido, o sea, no son que son de por ahí, no sé qué. Esos son hijos nuestros. Nosotros les hemos educado, nosotros les hemos criado. Es bueno tener chivos expiatorios a los que tirar cosas, pero a lo mejor nosotros también tenemos que ver con eso. ¿Sabéis? Como sociedad, habría que pensarlo. Bueno, eso es un poco la idea de las acuarelas, que, como digo, son así un rollo como duro, pero que también tiene su rollo de esperanza. En mi anterior libro eran fidodidos, divertidos de Carolina, pero ahora es diferente. Las acuarelas, la gente que las veía al principio decía, eso es de Toño, es imposible. Yo creo que es algo totalmente nuevo que hay, o sea, algo nuevo en su estilo, ¿no? Entonces, sí. Y yo cuando quiero decir de las acuarelas una cosa, y es que cuando las recibí en casa, porque él las hizo en Madrid y me las mandó por correo postal, entonces abrí el sobre, yo con una ilusión ahí, y las puse todas encima de la mesa del salón, otra, las 10 que son. Y las miré, estaba sola en casa. Y me puse a llorar, o sea, para mí fueron catárticas, o sea, y a llorar, y decía, pero por favor, ¿qué me está pasando? O sea, bueno, pues no sé si a vosotros, pero a mí otro golpe de corazón, me impactaron mucho cuando las vi. Me había mandado fotos antes, pero cuando las vi, cerquita de mí, transmiten un montón. Bien, ya estamos acercándonos casi al final de nuestro diálogo, un par de preguntas más. De lo que ha dicho Toño al final, y que se ha dicho en varias ocasiones esta tarde, creo que es importante que se asiente la idea de que todos somos abusadores y todos somos abusados. Aunque el libro hable de otras personas, realmente también nos hablan a nosotros, a nuestras realidades. Tú me has comentado antes lo del efecto espejo, o no sé si exactamente es el término. ¿Qué es eso y cómo el libro puede producirlo? Pues para mí el efecto espejo es que según vayamos leyendo ese libro, podamos ver qué de esa sociedad del amor y del cuidado, que es mi hipótesis, yo lo que quiero, el objetivo final, es que entre todos creemos una sociedad del amor y del cuidado, en el que el abuso al final sea desechado porque nos queremos tanto que nos cuidamos bien y nos hablamos bien y nos queremos hasta el final, y que si nos equivocamos podamos pedir perdón. O sea, mi hipótesis final es que si creamos esa cultura entre todos, el abuso será poco a poco desechado de nuestras vidas. Entonces, lo del espejo es que según vayamos leyendo digamos, ah, es verdad, esto me pasa a mí, y paremos. Y cada uno, si los que creemos lo recemos, los que no, pues que lo meditemos, que lo llevemos al corazón y digamos, o sea, que seamos verdaderos con nosotros, auténticos. Que lo llevemos al corazón y digamos, no, están hablando de otro, pero esto también me toca a mí, y esto yo también lo puedo mejorar. Siempre hemos encendido velas, pero porque siento eso, que somos pequeñas velas, cada uno en nuestra realidad, en nuestra pequeña familia, en nuestro pequeño ámbito laboral, en nuestra pequeña... Pero que si uno enciende la vela del amor y el de al lado también enciende la vela del amor y el de al lado enciende la vela del amor,
entre todos vamos a construir una sociedad mucho más bonita, mucho mejor para nosotros, para nuestros hijos. Eso, al final ese es el mensaje de este libro, que somos todos corresponsables de crecer en el amor, de crear otro tipo de sociedad, que no es la que nos cuentan en las noticias todos los días, sino este tipo de sociedad en la que nos queremos, no nos juzgamos mutuamente, nos apoyamos, nos alegramos de las alegrías del otro, nos acompañamos unos a otros, a veces en las cosas difíciles y otras veces en las alegrías, que también hay muchas. Hasta que llegamos a construir una sociedad donde el niño feliz, el niño es vencedor, pero porque todos somos vencedores. A lo mejor es un poco utópico, pero yo no me voy a cansar de pedirnos que construyamos entre todos esa cultura del amor y del cuidado. Bueno, te iba a preguntar lo de la vela, pero ya lo has explicado perfectamente. Utópico, estás a los pies de San Bernardo de Claraval, más utópico que era el que transformó la iglesia del siglo XI creo que era, a finales del XI. Había una iglesia de una manera y San Bernardo luchó y consiguió reformarla en muchos aspectos. Entonces yo creo que de la utopía vive la fe, o la fe vive de la utopía, no sabía exactamente, y entonces pues enhorabuena por esta intención y por esta obra. Ahora vamos a dejar un momentito para que ustedes hagan alguna pregunta, alguna intervención y ya pasamos a la parte final de la presentación. No sé si alguien quiere intervenir, le acerco el micro en un momento. Mientras se lo piensa, ¿puedo decir una cosa más? Mirad, ahí, bueno, lo primero, porque luego no me van a dejar, es daros las gracias a todos, porque yo esta tarde decía, no va a venir nadie, Dios mío, con la lluvia que hay. Gracias por estar aquí. Queremos hablar y dar que hablar de este tema porque hay que solucionarlo. Hay que solucionar esta sociedad de mierda y tenernos mucho más. Entonces aquí estáis un montón de gente con el corazón súper abierto y os quiero dar las gracias de corazón por haber venido a pesar de la lluvia y de la tarde tan horrible que se ha puesto. Hasta de Pérez de Benaudalla, de Escocia, que por ahí unos amigos, de un montón de sitios. Gracias, eso para empezar. Otra segunda cosa, mientras se lo piensan, es que no sé si os habéis dado cuenta que yo voy con las telas africanas a todos lados. Y esto es, bueno, estas son unas que trajimos nosotros de Guinea y otras que nos trajo Toño el año pasado también. Y esto es porque en el libro no se habla de algo que me queda pendiente y lo quiero traer a las presentaciones. No se habla de las mujeres en África y de la barbaridad de abusos que sufren todos los días. Bueno, estás tú aquí, lo sabes. Quise introducir un capítulo sobre esto y una buena amiga con buen criterio me dijo, no mezcles, que si no se te va a ir el tema. Ya sobre las mujeres en África habla en otra ocasión. Pero las traigo aquí porque hay muchas personas abusadas en el primer mundo, pero no os imagináis los abusos que se cometen a diario en el tercer mundo y están normalizados. Prácticamente todas las mujeres viven violaciones dentro y fuera de sus matrimonios. Las hijas de los padres, de los tíos, o sea, hay una barbaridad. Y por eso traigo las telas, porque las quiero traer aquí también, para que cuando recéis los que rezáis y los que no rezáis, penséis, les mandéis mucha energía también a ellos, a ellas, más. Bueno, pues lo primero, gracias Carlos, Pablo, Toño, todos. La verdad que está siendo un momento muy bonito y el ambiente es muy chulo. Y yo desde que entré y estaba este ambiente pues de luz y oscuridad, me centré en la frase, ¿no? Donde hay luz no hay oscuridad. Y me venía a la cabeza darle la vuelta, donde hay oscuridad no hay luz.
Entonces, no sé si es una reflexión o una pregunta, pero te la vuelvo, ¿no? Mi reflexión, ¿no? ¿Cuánta gente vive en esa oscuridad en la que no ve la luz? Porque yo diría que no, donde hay oscuridad sí hay luz, ¿no? Porque siempre está la luz de Dios, ¿no? Pero ¿cuánto sufrimiento hay detrás de la persona que no ve la luz? No sé si en algún testimonio cuesta encontrar la luz. Gracias, Ale. Sí. Sí hay testimonios que... Hay uno en concreto que ha conseguido recordar lo que le pasó, porque lo tenía ahí, pero ha conseguido recordar, pero todavía no se ha atrevido a afrontar la sanación. Sí, hay personas que viven en el dolor, no solamente en un abuso sexual, ¿no? También en otro tipo de abusos, maltratos. Hay personas que les cuesta mucho salir. Eso también era la teoría del espejo, y la única manera de salir es que se sientan lo suficientemente queridos y amados y a salvo como para poder hacerlo. Esta chica en concreto, yo espero. O sea, en muchos casos el kit de la cuestión es darles el espacio y el tiempo suficiente para que vayan dando sus propios pasos mientras nosotros, los acompañantes, nos mantenemos cerquita y disponibles para cuando ellos quieran dar el paso, cogerles la mano y ayudarles a cruzar el puente. Los hay mucha gente que todavía está ahí, pero no tenemos que perder la esperanza. Yo creo, por ejemplo, esta chica de la que te hablo, que está en el libro, yo creo que un día saldrá. Hay que esperar. Bueno, yo quería decir que, bueno, comentar un caso nada más, que es mi caso personal, en el que yo pienso y digo, si yo hubiese leído este libro, me hubiese dado cuenta de algunas cosas, ¿no? En este caso, ya que estamos en un espacio eclesial, pues bonito que se sepa, ¿no? Todo el mundo, bueno, pues sabe que en la iglesia pues es un lugar donde pueden darse este tipo de abusos, y me refiero a abusos sexuales, pero bueno, también otros, pero me refiero a esto en concreto. Yo estuve con los carmelitas descalzos en Medina del Campo, allí, tienen un colegio que hace una labor maravillosa, hay que decirlo, niños internos, niños pues que yo he visto, que no quieren ir a su casa, porque el fin de semana vienen los padres a recogerles y no quieren ir con ellos, o sea que pueden imaginarse el percal. Entonces la labor que hace allí ese colegio es magnífica, pero claro, también es un sitio donde puede pasar algo, y eso pasó. Y pasó mientras yo estuve ahí, porque yo estuve con ellos trabajando en la biblioteca antigua y demás, pero yo no me di cuenta, por la sencilla razón de que he leído a Nietzsche, he leído a Kant, he leído a San Jerónimo, pero claro, ellos no te hablan de estas cosas. Por eso creo que un libro como este es tan necesario. Es más, yo propongo que hablemos con los señores arzobispos, vayamos por los seminarios y por las órdenes religiosas y mandemos este libro ahí a la luz, y seguro que esto va a crear mucho bien dentro de la iglesia, seguro. Y por supuesto no es el único ámbito donde debe ser. Pero ya que estamos en este ámbito eclesial, pues animo a que sí, ojalá se pudiera hacer ese conocimiento, porque es un libro muy duro que además se te queda ahí. Y eso evitaría, pues a veces es simplemente desconocimiento, ¿no? Y ese desconocimiento que yo puedo decirlo. O sea, yo tuve ahí ese caso. Y ahora, con lo que he leído, diría, yo hubiese podido decir algo. Gracias. Lo que acaba tu testimonio me acaba de recordar y agradecer, o sea, me acaba de recordar que podría hoy agradecer la gran labor que está haciendo también Yanira Angulo, que la tenemos aquí, y ya no dice nada, está ahí sentadita, está trabajando mucho en la prevención de abuso en la vida consagrada, en la vida religiosa. Entonces, muchas gracias, Yanira, también por toda tu labor, que es continua y callada. Muchas gracias. Bueno, en este libro, que cuando te lo leas lo verás, hay solo un caso de abuso dentro de la iglesia, es más abuso de conciencia, abuso espiritual, que abuso físico y sexual. Bueno, que es, en realidad, que es lo que más se da, ¿no?
en el abuso de poder. Tengo poder y manipulo como puedo y como... Hay un caso, solo es un caso de la Iglesia, porque también quería mostrar que es una cultura, no pertenece solo a un ámbito el tema del abuso, sino que es una cultura que está extendida por muchos ámbitos, pero el caso es muy impactante, muy impactante, porque se tiene mucho poder cuando hablamos en nombre de Dios. Se tiene mucho poder cuando hablamos en nombre de Dios. Entonces, quizá es el gremio, digamos, que más cuidado tiene que tener con las personas todavía. Bueno. Hola. Vale. Yo quería preguntar, porque a esto te da para darle mucho al coco y tal, pero para ti, por ejemplo, ¿cómo catalogas al ser humano? O sea, ¿para ti es una figura, es bueno, es egoísta, es malo? Para mí no. Claro, y dentro de esto, ¿dónde entra la figura del abusador? Vale. Dependiendo de cada, ya de qué pienses. Sí. Gracias, Héctor. Para mí me cuesta muchísimo pensar que el ser humano... Yo sería de los de el ser humano es bueno por naturaleza. Me cuesta mucho pensar, pero la experiencia... O sea, a mí no me sale mal pensar que alguien sea malo, ¿vale? Pero la experiencia me dice que sí que hay casos, sí que hay personas que por lo que sea tienen está la maldad, o sea que existe la maldad, que existe. No sé si las personas son malas o más bien la maldad se cuela en los entresijos de las personas y atacan su corazón. No sé si te responde a la pregunta. A mí en mi vida diaria me cuesta mucho ver que alguien es malo, me cuesta un montón. Además, me vendría muy bien verlo más, porque así pondría más límites. Pero me suele costar bastante verlo. Pero sí que reconozco que hay que estar ojo a visor y muy atento, porque la maldad a veces nos acecha demasiado. Hay malos. Pero la buena noticia es que creo, esa también es mi manera de verlo, que cuando brillas mucho, cuando estás en la luz, los malos se separan porque les quema la luz, ¿sabes? Yo creo que tenemos que ir por la vida luminosos para que el mal esté lejos, porque donde hay luz no hay oscuridad. ¿Alguien más? La réplica. No sé nada. Estuvimos 2 horas hablando, Héctor, y Pablo y yo en un tren. Sí, para. Es que me entran muchas dudas sobre eso, sobre por qué una persona... Eso, el acto de una persona llegar a un punto de abusar, o sea, no abusar de que quita la pelota en el colegio, sino algo tan fuerte como esto. O sea, es decir, no, es que tiene un pasado muy miserable, que ha hecho no sé qué, o ha hecho no sé qué, pues simplemente de que no, de que es malo y de que lo hace porque tiene una... se cree más poderoso que el otro y es simplemente esa acción. ¿Qué 2 puntos hay ahí? Mira, esa pregunta me la hice cuando estaba escribiendo el libro mucho y hablé con un amigo nuestro que es psicólogo que no ha podido venir hoy, Nelson, y hablé con él y le dije, pero Nelson, ¿por qué una persona llega a abusar? Porque él sabe mucho, porque es psicólogo, yo no. Digo, ¿por qué una persona llega a hacer esto? ¿Qué es lo que... ¿Qué pasa? ¿Qué resorte salta? ¿Qué es lo que ocurre? Y él me dijo, hay un momento en el que el sentido de impunidad vence. Tú quieres algo, puedes tenerlo y además puede ser que no, o sea, no te va a pasar nada, puedo hacerlo. O sea,
tenemos esa tentación humana, todos tenemos nuestras miserias, nuestras inercias. Yo como profesora, por ponerte un ejemplo, como profesora nosotros tenemos mucho poder con los alumnos. Aquí tengo una alumna actual mía, todos los días. O sea, como profesora podría abusar del poder de profesora. Entonces, ahí es donde yo digo que tenemos que irnos al corazón y meditar mucho para discernir qué viene del mal y qué viene del bien y hacerlo lo mejor posible. Cuando no hay cuando no hay esa verdad, o cuando no miras esa verdad, te quedas en ese impulso y en el no me van a pillar, puedo hacerlo, y lo hago. Y traspaso la frontera. También se habla en el libro, y todo, cuando lo leas a lo mejor encuentras algunas respuestas, ¿no? Es una frontera tan delgada, es un límite tan delgado entre hacerlo bien o hacerlo mal, pero como puedo, lo salto. ¿Sabes lo que te digo? Pero que estamos hablando de abuso sexual y cualquier tipo de abuso, grande y pequeño, de la vida diaria. Eso me dijo Nelson y a mí me convenció. Él lo explica mejor, tendría que haber estado hoy aquí para explicarlo, pero el pobre ha tenido una incidencia familiar, pero eso me dijo él, el sentido de impunidad. Yo, por decir, por meter ahí, yo sí creo que hay gente malísima en el mundo. Hay gente, y hay que mirar la historia de la humanidad y de la crueldad. Hay gente que es mala. O sea, yo de pequeño pensaba que todo el mundo era bueno y había alguno desinformado que hacía el mal sin querer. Pero eso es mentira. Hay gente que roba a otras personas y lo sabe. Hay gente que prepara un crimen o que mata gente. Hay gente que, lo habéis visto el otro día, que había gente que pagaba para ir a la guerra de Bosnia a matar niños. Eso no es que me he equivocado en una noche loca que he tenido, que no pensé y me pasé con una tía sin querer y luego ya me arrepentí. O sea, hay debilidades que son, o sea, hay cosas que son por debilidad humana que tienes, pero sí que en la humanidad, desgraciadamente, el mal es algo fuerte. Fue tan fuerte que hace que nos matemos unos a otros. Y está la guerra esa que tenemos ahí como una sombra, la guerra que viene, ¿sabéis? Ojalá que no pase, pero están empezando a preparar ya ejércitos en Europa, ¿sabéis? Estamos aquí todos felices, como en los felices años 30. Igual a lo mejor no pasa nada, pero en las guerras han pasado cosas terribles en este país, han pasado cosas terribles en Granada. No nos tenemos que ir a los yihadistas, gente que ha hecho cosas que tú lo lees y dices, pero ¿cómo una persona humana puede hacer esto con otra? Y sí que hay maldad, y es un misterio lo del mal. Y a nivel sexual, a nivel violento, a nivel agresivo, a todos los niveles. Lo que sí que pensamos, los cristianos, pensamos, porque uno dice, guau, pues que madre mía, nos vamos aquí hechos polvo. Sí pensamos que el mal se vence. O sea, que nosotros creemos en un Dios que vence el mal. Que al final la última palabra sobre nuestras vidas y sobre la vida de todo el mundo va a ser la de Dios. Y Dios quiere que la gente se cure y se salve, incluidos hasta los malos, que alguna remisión tendrán, no sabemos cómo, ¿sabéis? Pero yo sí creo que hay que tener cuidado, hermanos o amigos. Yo aprovecho también, Cuña, aprovecho también mi idea. Yo pienso que cuando el Señor nos creó y se enamoró de los humanos, pues llegó ahí el ángel, ¿verdad?, Luzbel, y dijo, no te has equivocado, esto no merece la pena. Y entonces está ahí al lado de él diciendo, no, mira, este que tú te crees que es muy bajo, le voy a poner una vecina en el quinto y se va a equivocar, ya verás. Y entonces hay ahí un juego de la maldad en sí, que es muy poderosa y se cuela. Y al final nos va metiendo una tentación y otra, y sabe dónde tocarnos para que nosotros caigamos. Y caigamos y demostrarle a Dios toda bondad, que el ser humano no merece la pena. Y a mí me encanta una frase que tiene Toño, que dice que el diablo en el fondo lo que quiere es ir al cielo. Entonces, esa frase a mí me agarro muchísimas veces a ella para decir, pues es verdad. Entonces nosotros tenemos que decir, cualquier persona, por muy malvada que sea, en el fondo, en el resquemor de su corazón, hasta el mismo diablo, en el fondo, lo que quiere es ir al cielo.
Así que el bien, a la larga, ya ha ganado. Y a partir de ahí yo me agarro y construyo el mundo y trabajo día a día, sabiendo que hay muchísimo mal en el mundo, que hay gente que coge minos y les pone soldados, y otros que los meten en minas de diamantes para que ellos los lleven un... Hay muchísimo mal, pero ya hemos ganado. Entonces, sabiendo eso, hay que caminar, pues yo al menos pienso así, hay que caminar hacia la luz, es la única manera. Una vez, dos amigos, uno le dijo al otro, no hace falta, no hace falta. Pasa la mano, ¿no? Sí, ¿se me oye, no? Sí. Uno le dijo al otro, ¿cómo puedes creer en Dios si mira cuántas cosas malas hay, ¿no? Uno que ha puesto a los niños en las minas de diamantes, otro que ha maltratado a las mujeres, otro que ha... ¿Cómo puedes tú pensar si ha habido exterminio, genocidio, hay personas tan malas? ¿Cómo puedes creer en Dios? Dice, pues porque Dios está, precisamente las personas son malas porque no tienen a Dios en su corazón. O sea que el mal es la ausencia de Dios. Eso es lo que yo me consuela, Pablo. Qué bonito. Es igual que donde hay luz, no hay oscuridad. Es el título de tu libro, Carolina. Es el título de tu libro. Y yo cuando lo leí pensé en eso. Donde hay luz, no hay oscuridad. Así es. Y tenemos mucha luz. Esa es la llamada. La llamada es a mirar la luz que está en nuestro corazón y ser auténticos y con eso que vemos y que escuchamos dentro de nosotros. Y responder a la llamada que está aquí dentro. Siendo honestos con lo que nos dice. Esa es la llamada. Gracias, Pilar. Es un broche perfecto. Bien, vamos ahora también a dejarnos acompañar nuevamente por las palabras de Julia y la música de Toño. Y de nuevo, amigos, volvemos al amor que quiere reconocernos limitados y sin embargo dignos, al amor al otro, de tal manera que nunca le usemos, y si lo hacemos y nos damos cuenta, podamos dar un paso atrás, pedir perdón y poner por delante siempre a las personas, al amor que supone traspasar los límites de una cultura que nos arrastra a no amar y a replegar las alas de libertad y sinceridad. La auténtica verdad se halla siempre en el corazón sincero del que medita y se conecta consigo mismo y con Dios. Si miramos profundo, sabremos todas las respuestas. Necesitamos que nuestra bondad salga a borbotones. Plagadas de náufragos, o intentan llegar
es un náufrago solitario que busca su casa. Aquí puedes llegar con nosotros, remar hacia un reino de música y paz. Una tormenta que pueda venirnos, pues hay alguien que lleva la barca. Mil reflejos de mar, él nos quiere pintar, todos juntos, distintos y hermanos. Esta noche ya no somos náufragos, pues nos llevará a donde encontrar Un aplauso para Paula. Venga, chicos, la llamada es hablar y dar que hablar. De verdad, muchísimas gracias. No sé cómo agradeceros vuestra presencia hoy aquí. No sé, o sea, no, esto es real. Muchas gracias, de verdad, a todos. Muchas gracias. Las salidas están.